El mensaje de hoy se titula Las glorias del cristiano y vamos a basar este mensaje en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Al momento de escribir Pablo esta epístola a Timoteo, que lo tiene establecido como pastor en una ciudad importante de aquellos tiempos, el siglo I, llamada Éfeso, Pablo está preso, se cree que es su segundo encarcelamiento. En el primero tuvo ciertas comodidades, él estaba en una casa alquilada, lo podían visitar sus amigos, pero en el segundo encarcelamiento que tiene, siempre por las causas de la obra del Señor, él está en una cárcel que se cree que era la cárcel Mamertina, que estaba en Roma, una cárcel horrible, en donde él, por cierto, se cree que ahí fue donde a él le quitaron la vida, lo ejecutaron. Y Pablo pues está en una situación muy incómoda y se siente muy triste por su hijo en la fe, que es Timoteo. Y él entonces desde esa cárcel le está escribiendo esta segunda carta. Entre otras cosas, él quiere que Timoteo vaya a Roma, lo vaya a ver. Él quiere llenarse de alegría, de gozo al ver a su hijo en la fe, tener algún consuelo de parte de él. Y en esta carta le da, pues también continúa dándole muchas instrucciones acerca de cómo administrar la iglesia del Señor. Esta es una epístola, de alguna manera es una epístola personal. Por eso en esta epístola van a aflorar muchos sentimientos cálidos, afectivos de parte del apóstol. Y también hay muchas instrucciones, como dije hace un momento, que dirigían la conducta personal de Timoteo. También es una epístola eclesiástica que se refiere en cuanto a la iglesia. Habla acerca de la organización de la iglesia, de la pureza doctrinal, de la conducta personal de los creyentes. Pero también es una epístola apologética. Apología quiere decir defender la fe. Es una instrucciones en cuanto a defender la fe. Y Pablo está alertando, no solo a Timoteo, pero a los creyentes a defender la verdad. Cuando uno lee los primeros versículos, uno puede ver que Pablo está como gloriándose, diríamos hoy como enorgulleciéndose, pero no en el sentido malo de la palabra, sino como cuando usted dice yo me siento orgulloso de mis hijos, me siento orgulloso de sus triunfos, pero no es un orgullo diabólico, sino que en el buen sentido de la palabra, Pablo se está como gloriando, unas maneras de sentirse realizado, pues, en cuanto a Timoteo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a algunas cosas que voy a mencionar. Pero esas glorias deben causar gran agradecimiento cuando nosotros las aplicamos a nuestra vida. Número 1, tenemos la gloria del llamamiento. Pablo dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sí. Él está aquí como gloriándose, como testificando de su satisfacción de ser un apóstol que Jesucristo ha llamado. Entonces vemos que Pablo no se está gloriando en las cosas de la tierra. No se gloriaba en las cosas de la tierra, aunque tenía él muchas glorias terrenales. Pablo tenía muchos logros terrenales. Él fue un hombre instruido a los pies de uno de los rabíes más famosos de Israel, que fue Gamaliel. Fue egresado de la Universidad de Tarso. Fue, una cantidad de glorias terrenas que él tenía, pero él no se gloria tanto en eso, sino que se está gloriando en las cosas que Dios ha hecho, en las cosas que Dios hizo en él. Se gloria en Dios porque Dios lo sacó del pecado horrible, lo libertó de las cadenas de maldad, lo sacó de una religión institucional, lo convirtió en su mensajero especial, le dio el honor de ser un elegido de parte de Dios y de ser un enviado, un apóstol del Señor para una misión especial. Nosotros hoy, aplicando eso nosotros también, los que ya conocemos verdaderamente a Cristo, podemos también gloriarnos o testificar de nuestra satisfacción por los grandes logros que hemos tenido en Dios. Los logros terrenales, bienvenidos, pero no son comparables con las glorias que Dios nos da. Todos los logros que podamos obtener en esta tierra no son comparables con las glorias del Señor. Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si se ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Por qué razón? Porque hay necesidad de las cosas terrenales, pero no son suficientes. Necesitamos las cosas que vienen de Dios. Número 2,
Pablo se está gloriando de su limpia conciencia. Dice aquí, doy gracias a Dios, dice el verso 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice que él era un hombre que servía a Dios con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir eso de tener una conciencia limpia? Quiere decir que uno vive sin temor de que nadie lo pueda acusar de nada. ¿Por qué razón? Porque el juez, la conciencia es el juez de nuestros actos, el juez de nuestros motivos. La conciencia nos orienta a tomar decisiones y nos indica el camino que debemos seguir. Y cuando no seguimos el camino que debemos de seguir, entonces la conciencia como que nos remuerde. Pablo dice, yo soy una persona que he servido a Dios con limpia conciencia. Es decir, soy una persona consciente de mis responsabilidades ante Dios. Mi conciencia no me cuestiona mi actuar en la vida. Mi conciencia no me molesta. ¿Vivimos así nosotros? ¿Tenemos una limpia conciencia delante de Dios? Tal vez tengamos buen testimonio ante los demás. Puede ser que tengamos buena referencia de los demás. Pero ¿qué tal de Dios? La Biblia dice que Él conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Conoce nuestro salir, nuestro entrar. No está la palabra en mi boca y aquí que tú la sabes. Entonces Pablo dice, yo me glorío porque soy una persona muy fiel a Dios. Fiel a Dios en mi conducta, pero también fiel a Dios en mi servicio, mi ministerio al Señor. ¿Cómo le sirve usted al Señor? ¿Tiene usted una limpia conciencia delante de Dios de que usted le sirve a Dios con todo su corazón y fielmente? El profeta Jeremías dijo en el capítulo 48, verso 10 de su libro, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La palabra indolentemente quiere decir negligentemente, perezosamente, haraganamente. ¿Usted le sirve al Señor? Bueno, a algunos ni siquiera le sirven. Pero si usted le está sirviendo al Señor, ¿cómo lo hace? ¿Tiene una limpia conciencia delante de Dios de que usted es una persona que le sirve a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Pablo se gloría en ello, de que él lo hace así. Es una persona íntegra delante de Dios, pero también es una persona que no tiene nada que reprocharle en cuanto a servir a Dios como se le tiene que servir. En tercer lugar, Pablo habla aquí de la gloria de orar por Timoteo. Dice aquí, en verso 3, segunda parte, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La oración de por sí ya era un privilegio para Pablo, como lo es un privilegio para todos. Aquello de que tenemos un canal abierto para hablar con el jefe de todo el universo, con el rey de los reyes, el señor de los señores, con el Padre eterno. Es un privilegio para Pablo como es un privilegio para todos nosotros. Pablo tenía el privilegio de orar por un discípulo, por su discípulo Timoteo, y tenía el privilegio de ver la mano de Dios obrando en Timoteo, moviéndose en Timoteo. Tenía ese privilegio. Nosotros tenemos también ese privilegio de orar por las vidas de otros, de ver al Señor eliminando cargas de otros corazones, rompiendo yugos de esclavitud en otras personas. Tenemos el privilegio a través de la oración de ver la mano de Dios libertando a los cautivos, supliendo las necesidades de los demás, ver el crecimiento espiritual de otros, ver cómo Dios elimina las cargas del corazón. Esa era una gran gloria para Pablo, poder presentar a su hijo Timoteo delante de Dios. Y tiene que ser una gran gloria para nosotros también, el poder presentar a otros delante de Dios y ver esos grandes cambios que solamente Dios puede hacer. ¿Usted es un intercesor? ¿Usted ora por los demás? La cuarta gloria que el apóstol Pablo menciona aquí es la gloria del recuerdo de las lágrimas de Timoteo. ¿Qué quiero decir? Veamos el verso 4. Dice Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ya le dije al principio del mensaje que Pablo está en un estado de soledad, posiblemente de tristeza, allá encerrado en la cárcel mamertina de Roma. Pero, y además de eso, está próximo a ser ejecutado, a ser decapitado, y él se acuerda mucho de Timoteo, se acuerda mucho del llanto, de sus lágrimas de Timoteo, y él quiere que Timoteo vaya a Roma a verlo, y dice él, yo quiero llenarme de gozo al verte. Yo me voy a llenar de gozo, solo al pensar que te puedo ver, ya estoy gozoso. Entonces él desea ver a Timoteo. Pero ¿por qué digo que es una gloria para él el recuerdo de sus lágrimas? Porque Pablo puede ver en Timoteo, a quien dice que él es como un padre para él. Porque ve él que Timoteo es un hombre tierno, un hombre compasivo,
un hombre blando, un hombre cálido, que tenía características que él era fácilmente movido a la compasión, y por eso se cree que Pablo lo escogió no solo para que fuera pastor en Éfeso, pero para que fuera sucesor de él en el ministerio. Qué gran privilegio. Pero ¿por qué razón Pablo lo ha visualizado como su sucesor? Porque era un hombre de un corazón tierno, un corazón compasivo, al punto de que Timoteo era un hombre de mucho llanto, de mucha entrega, de mucha sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Era un hombre, como dije, de gran suavidad, hombre de batalla en la oración. Quizá Pablo lo miraba en el altar derramar sus lágrimas delante de la presencia de Dios. Y viene a ser Timoteo como un hombre digno de envidiar, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, en cuanto a sus disciplinas espirituales. Un gran compañero de ministerio para Pablo. Pablo anhela estar unido con Timoteo. Y como que Pablo se gloría aquí en que él ha formado a un hombre compasivo, un hombre amoroso, hasta el punto de que Pablo dice: me acuerdo mucho de tus lágrimas, me acuerdo de tu compasión, me acuerdo de tu entrega. Y Pablo como que está orgulloso de tener a Timoteo. Tiene que estar muy orgulloso de él. Nosotros también somos llamados a ser personas amorosas, compasivas, de gran coinonía, de gran compasión, personas de confraternidad, personas que podamos formar en otros el carácter de Cristo, es decir, contribuir, porque el que forma el carácter de Cristo en nosotros es el Espíritu Santo, pero a través de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la asistencia a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos ser personas que ayudamos. En quinto lugar, Pablo habla de la gloria del recuerdo de la familia de Timoteo. El versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo dependía de padres, en este caso una abuela y una madre, que tenían una fe no fingida, y que ellas formaron en aquel muchacho, formaron con la palabra de Dios mucho de lo que Pablo aprovecharía después al punto de llegarlo a formar como un ministro de Dios. Timoteo tenía una fe no fingida porque sus padres tenían una fe no fingida. Es decir, la abuela tenía una fe no fingida, la madre de Timoteo tenía una fe no fingida, y ellas forjaron aquella fe no fingida en Timoteo. Pablo como que se está gloriando de estas mujeres tan piadosas, tan ejemplares, al punto que las plasma en la misma escritura. Podemos enorgullecernos nosotros de los padres que tenemos ahora, o usted se puede enorgullecer, en el buen sentido de la palabra, de ser buen padre, de ser buena madre. ¿Por qué tenemos tantos jóvenes despistados? ¿Por qué tenemos tantos niños desorientados? ¿Podemos enorgullecernos de esos hogares que tienen esos niños? Obviamente que no. Pero podemos ver aquí que del ejemplo de Loida y Eunice podemos ver estos patrones para que nosotros, por ese testimonio de esas mujeres de las cuales Pablo se gloría, nosotros podemos copiar y ser un ejemplo para nuestros hijos. Qué gran responsabilidad la que tenemos como padres, el de formar a nuestros hijos, pero lamentablemente muchos padres ellos mismos deforman a sus hijos porque no son buenos ejemplos, son malos ejemplos. Entonces, termino diciendo pues de que el apóstol Pablo se está gloriando de su llamamiento, de su limpia conciencia, de que es un hombre que ora por su siervo Timoteo, pero también se gloria del recuerdo de las lágrimas de Timoteo, se gloria al ver que ha formado un hombre con tanta compasión, un hombre con las características del Señor, y se está gloriando de estas familias, del recuerdo de estas familias ejemplares. Estemos entonces nosotros felices por nuestro llamado. ¿Se siente usted feliz de su llamado a ser cristiano? ¿Ya ha respondido usted a ese llamamiento o todavía no? Estemos felices si tenemos una limpia conciencia delante de Dios. No tanto delante de la gente, delante de Dios. Estemos felices si somos personas de oración. Si somos intercesores, también delante de Dios por otras personas. 4, estemos felices de formar a otros en Cristo Jesús. Ayudarles para que lleguen a ser también personas que sirven al Señor. ¿Es usted un formador de personas o es un destructor de personas? Y finalmente, estemos felices por las familias ejemplares que tenemos en la congregación, pero estemos felices si nosotros somos familias ejemplares, padres ejemplares, madres ejemplares.
¿Es usted parte de una familia ejemplar? ¿Es usted ejemplar? Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas tantas cosas, tantas conductas. Gracias porque un día nos llamaste y pudimos responder. Ayúdanos, Señor, a que vivamos con una conciencia limpia, tranquila. Si tú nos estás hablando, que nosotros respondamos inmediatamente con una respuesta de entrega, de arrepentimiento y de vivir así delante de ti. Señor, ayúdanos a incrementar nuestra vida de oración, nuestra vida de intercesión, nuestra vida de formación espiritual, y ayúdanos a ser familias ejemplares que un día tendremos que entregarte cuentas. Ayúdanos a responder con las conductas adecuadas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.